Un cordial saludo reciban todos. Mi nombre es Angélica Araque, soy bacterióloga y me dedico actualmente al colportaje. Me siento feliz cuando se llevan mensajes de fe, de salud, de esperanza a tantas familias que lo necesitan y poder colocar mi granito de arena en la solución de diferentes problemas familiares, sean físicos o emocionales. Yo espero que en el transcurso de esta exposición seamos ricamente bendecidos y la honra y la gloria sea para Dios. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Nuestro tema lleva por título El macroscópico mundo de lo microscópico. Y podemos entender que al fondo se puede divisar unas bacterias muy chiquiticas, pero cuando nos vamos acercando, pues empiezan a aparecer un poco más grandes. Las vemos tan pequeñitas, pero ellas realmente nos enseñan muchas cosas muy parecidas a nuestra vida. Consejos sobre el régimen alimenticio nos dice en el capítulo 5, página 83, que el respeto manifestado al estómago será recompensado con claridad de pensamiento y fortaleza mental. Sus órganos digestivos no se gastarán prematuramente para testificar contra vosotros. Hemos de manifestar que apreciamos la inteligencia que nos fue dada por Dios, comiendo, estudiando y trabajando sabiamente. Nos compete el sagrado deber de mantener el cuerpo en un estado de salud, que tengamos un aliento agradable y limpio. Debemos apreciar las instrucciones que Dios ha dado sobre la reforma pro salud, reflejando en las palabras y en la práctica la clara luz que tenemos sobre este tema. ¿Qué es la microbiología? Es el estudio y el análisis de los microorganismos, estos seres vivos, diminutos, no visibles al ojo humano, que existen como células aisladas o agrupadas. También la microbiología incluye el estudio de los virus que son microscópicos, aunque no celulares. Y encontramos en este mundo a las bacterias, que son células procariotas formadas por una solita célula. Sus medidas están entre los 0.5 y 5 micras de longitud, realmente son muy pequeñitas. Y vamos a mostrar aquí la diferencia entre una célula procariota y eucariota, así como para recordar algunos conocimientos de primaria y del colegio. Entonces vemos que una célula eucariota tiene su núcleo, tiene su ADN dentro del núcleo, tiene una membrana nuclear que protege el núcleo de dicha célula, que están las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, las vacuolas. Entonces tiene estos organelos bien definidos, está el citoplasma, la membrana celular, etc. En algunas hay pared celular, que es las células vegetales. Y encontramos también la célula procariota, que tiene también su citoplasma, ribosomas, pared celular, membrana plasmática, cilios en este caso. Y encontramos ese ADN, está desnudo, está de una manera circular, y ese ADN es el que vemos allí como espagueticos en el centro de la célula. La diferencia entre una célula procariota y eucariota está en que la procariota no tiene una envoltura nuclear, una membrana nuclear. Su ADN, digámoslo así, está desnudo, está suelto, mientras que la eucariota sí tiene una membrana nuclear. Bien.
Ahora, en cuanto a las formas, ¿cómo podemos diferenciar estas bacterias? Las que son circulares se llaman cocos. Aquí los podemos ver. Ellos cuando están unidos en cadenitas, como un collar de perlas, se llaman estreptococos. Cuando los coquitos se agrupan a manera de racimos, como de uvas, reciben el nombre de estafilococos. Aquí encontramos otra forma como de bastoncitos y encontramos el nombre de los bacilos. También de una manera curvada encontramos los vibrios y de una manera o de una forma helicoidal encontramos los espirilos y las espiroquetas. Miren este maravilloso mundo de formas. Ahora, ¿cuál es el uso de las bacterias? Ellas han tenido a lo largo de la historia muchos usos. Entonces podemos encontrarlas en la agricultura. Se pueden usar las bacterias en la ganadería. Se pueden usar las bacterias en la industria farmacéutica para el tratamiento de aguas residuales también. Sería un tema bonito para aprender cómo las bacterias actúan en este tratamiento de aguas residuales. Para el tratamiento, en la industria alimenticia. Entonces, nosotros podemos ver la abrumadora influencia de los microorganismos en la sociedad humana. Y esto resulta claro. Tenemos muchas razones para contemplar a los microorganismos y sus actividades, como dijo uno de los fundadores de la microbiología, el eminente científico francés Louis Pasteur, quien dijo que el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande. Y a lo largo de esta exposición, pues nos vamos a dar cuenta la profundidad de esta frase que él dijo. Y la historia se siguió en 1664 con Robert Hooke, quien fue el primero en descubrir la célula, ¿no? Después le sigue el señor Leeuwenhoek, que este señor es holandés, quien aficionado a construir microscopios, utilizó microscopios simples fabricados por él mismo. Y a sus primeros protagonistas de sus observaciones los llamó animálculos. Luego en el siglo XIX se pudo disponer de microscopios mejorados, ampliando su uso y su distribución. Este microscopio, pues, no es nada parecido a los que conocemos actualmente, ¿no? Bien rudimentario, él utilizaba, más que todo consistía en utilizar lentes como lupas, a manera de lupas. Se dice que más o menos tenía un aumento de 200. Entonces, él fue muy celoso con sus microscopios. Algunos los donó, pero realmente él era muy celoso con estos descubrimientos e inventos que él hizo. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Algunas bacterias patógenas causan enfermedades infecciosas como el cólera, la difteria, escarlatina, lepra, sífilis, tifus. Pero gracias a Dios tenemos un sistema inmune que nos defiende de estos patógenos. E incluso nuestras mismas bacterias inocuas nos defienden. Y tengamos tranquilidad. Aunque vayamos a ver acá cierta clase de enfermedades que las podemos adquirir por alimentos mal preparados o no
no habiendo pasado por una limpieza adecuada, no nos asustemos. La mayor parte de los microorganismos no son perjudiciales para el ser humano. Entonces, tengamos esto en cuenta. Existen las intoxicaciones alimentarias producidas por toxinas y las infecciones alimentarias que son debidas al crecimiento del mismo microorganismo. Y encontramos la intoxicación alimentaria estafilocócica, producida por Staphylococcus aureus, un coquito de estos que inicialmente mostramos en la diapositiva. ¿Qué alimentos están implicados? Pues entre los más importantes: rellenos de crema pastelera, aves, productos cárnicos, salsas, saladas con huevo y con carne. ¿Qué síntomas presenta esa persona? Náuseas, vómitos, diarreas. Los síntomas se presentan entre la primera a la sexta hora de haber entrado en contacto la toxina con el cuerpo humano. También encontramos la intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens. Los alimentos que se encuentran asociados son las carnes, los guisos de carne, las aves, los pescados. Se encuentran entre los síntomas como la diarrea, los calambres intestinales, los vómitos, las náuseas. Estos síntomas pueden durar hasta 24 horas y la intoxicación comienza entre las 7 y las 15 horas después de haberse consumido el alimento. Encontramos el botulismo, producido por Clostridium botulinum. Esta es una de las enfermedades o de las intoxicaciones alimentarias más graves, ¿no? Debido a que con frecuencia es mortal, es producido por una enterotoxina. ¿Qué síntomas presenta la persona? Dificultad para tragar o hablar, debilidad facial en ambos lados del rostro, visión borrosa o doble, problemas de respiración, náuseas, vómitos, calambres. Se encuentra este Clostridium en las hortalizas, las judías verdes, enlatados, carnes y pescados. Mayoría de carnes envasadas. Encontramos la salmonelosis, producida por Salmonella typhimurium. La encontramos en los huevos, en la carne, en las empanadas, salchichas, leche, productos lácteos. ¿Y qué síntomas? Se produce dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, diarrea seguido de fiebre. ¿Por qué coloco los huevitos acá? Porque los huevitos son una fuente de contaminación muy común, porque ellos, cuando son los huevitos criollos de las gallinitas que se tienen en el campo, ellos tienden a untarse con las heces de estos animalitos. Y en las heces viene la salmonela. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de limpiarlos antes de usarlos si es que se usan en nuestra dieta, o tratar de decir a las personas el cuidado, ¿no?, que deben tener. Otro protagonista es la Escherichia coli, muy común esta bacteria, se ha estudiado mucho en la parte científica, se ha explorado mucho. ¿Qué síntomas presenta la persona? Una diarrea sanguinolenta, náuseas, vómitos, fiebre, fuertes cólicos abdominales. ¿En qué alimentos se presenta? La carne cruda o poco cocida, las hortalizas crudas como la lechuga, y también está presente en el agua. Es la principal causa de trastornos renales en niños. Y encontramos a esta bacteria también muy común, Helicobacter pylori. Cuando las personas tienen síntomas como acidez, como problemas
de digestión, siempre se ha relacionado estos problemas con la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Ella es una bacteria como las que vimos en el principio de las diapositivas, de una manera, tiene una forma helicoidal. Ella se adhiere a la mucosa gástrica como un tornillito y allí va produciendo una inflamación, ¿sí? Y esta inflamación pues empieza a producir úlceras, indigestión. Debido a esta bacteria también se ha asociado a la presencia de cáncer, de tumores, de gastroenteritis. La fuente de contaminación es el agua y los alimentos. Se dice que el 80% de los adultos está infectado en forma crónica con esta bacteria. Aquí lo importante de rescatar es que pues nosotros tenemos que tener un sistema inmunológico fuerte. Tenemos que aprender a entender que esta flora bacteriana no nos haría daño si nosotros tuviéramos un equilibrio que se consigue a lo largo de nuestra dieta, del ejercicio, de las cosas que introducimos a nuestro cuerpo, de qué tanta agua bebemos, todos estos remedios que están en la naturaleza y que nosotros poco a poco los hemos ido conociendo. Entonces, más que verla como un enemigo, es ver cómo nosotros estamos ayudando a que haya un equilibrio entre el Helicobacter pylori y nosotros para que no nos haga daño, porque a unas personas sí les afecta y porque a otras no. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. De la indigestión podemos decir muchas causas. Esta información yo la extraje de la enciclopedia Los Remedios Naturales, página 324. Uno de los autores es el doctor Luis Báez, Vance Ferrell es el otro, y Harold Cherny. Es una enciclopedia muy completa. Entonces, entre las causas de la indigestión, de la dispepsia, se encuentran los hábitos en nuestra dieta y el estrés. Es muy importante que nosotros manejemos de una manera adecuada el estrés. El sobrecomer es otra de las causas. El comer muy rápido. Estamos en unos ritmos acelerados donde no tenemos nosotros tiempo para masticar bien. Entonces prácticamente que nos tragamos todo entero y resulta que en la masticación está gran parte de la salud digestiva de nosotros. Tenemos que masticar, 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 masticar. He escuchado que hasta 33 veces masticar, ¿no? Entonces, es algo que lo debemos, nos debemos concientizar de esto. No debemos comer cuando nos encontramos fatigados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados. Una de las causas de la indigestión es que tenemos o consumimos demasiado alimento cocinado. No agregamos suficiente alimento fresco o crudo en nuestra dieta. No hay suficiente fibra. Otra de las causas es que utilizamos el café, el té, las gaseosas, el alcohol, la nicotina. Y otra de las causas es la falta de ese ácido clorhídrico que se encuentra en nuestro estómago. El Padre aprecia a cada alma que su Hijo ha comprado mediante el don de su vida.
Cada provisión se ha hecho para que recibamos poder divino, lo cual nos habilitará a vencer las tentaciones. Mediante la obediencia y la gracia habilitadora de Cristo, para guardar todos los requerimientos de Dios, el alma es preservada para vida eterna. Salmo 5:12. Ahora, ¿qué terapia nosotros podemos utilizar? Una terapia que sea natural para ayudar a combatir estos síntomas de indigestión. Entonces, primero que todo, hay que corregirse todo lo anterior, lo que hablamos en el párrafo de las causas, ¿sí? Obtenga más descanso por la noche. Descánsese un poco antes de la comida y camínese al aire libre inmediatamente después. Hay que beber jugo de zanahoria y jugo de remolacha. Tomar la papaína que se encuentra en la papaya o la bromelaína de la piña cuando la producción es baja en ácido clorhídrico. Entonces, esta es una buena terapia para aumentar este ácido en nuestro estómago. Entonces, nosotros debemos tener estas pequeñas indicaciones para mejorar, para no presentar estos síntomas. No se deben beber líquidos con los alimentos. ¿Por qué? Porque esto diluye los jugos digestivos estomacales. Hay que tomarse el tiempo, vuelvo y digo, para masticar cabalmente el alimento. El alimento debe comerse lo más crudo posible, ¿sí? En lugar de los alimentos cocinados. Los alimentos frescos y crudos son ricos en enzimas que ayudan a la digestión y asimilación de nutrientes. Hay que reducir el consumo de carne o eliminarse por completo. Es muy difícil de digerir y frecuentemente lleva bacterias, lleva parásitos como lo hemos visto. Hay que asegurarse de incluir suficiente fibra en la dieta. De otra manera, es probable que se produzcan problemas de estreñimiento con la consecuente absorción de toxinas en nuestro sistema. Se da un consejo. Dice que lo primero que se debe hacer por la mañana es sacar el jugo de un limón y beberlo en una taza de agua. Esto ayudará a preparar el estómago para la carrera del día. Se debe consumir la manzanilla, el hinojo, la menta, que son útiles para reducir la indigestión. Volvemos aquí a hablar de la papaína, ¿no? O sea, se recalca mucho el consumo de la papaína, sobre todo la cáscara de la papaya contiene más papaína, ¿no? El uso del calcio, del magnesio, de la vitamina D, se necesitan para tratar este problema. El alcohol, el vinagre, la cafeína, todos estos alimentos refinados, condimentados o grasosos provocan indigestión. No se debe comer demasiados alimentos cuando se está con problemas de indigestión. No se debe comer demasiados alimentos ricos o muy ricos en fibra. Se deben los que tengan menos fibra o ayudar de pronto al organismo, de pronto con un puré de papa. Entonces, para no hacer que el estómago trabaje o se esfuerce en empezar a hacer este proceso enzimático, ¿no? Evítense estas combinaciones alimenticias, leche y azúcar, frutas y vegetales, azúcar y proteína. Tómese una caminata al aire libre después del desayuno, después de las comidas.
¿sí? Donde el aire esté fresco, no al lado de carreteras. Tener en cuenta el descubrimiento de Kolchagov, ¿no? Entonces, ¿qué decía este científico ruso? Él experimentó con alimento cocinado y encontró que cuando era comido, las células blancas, que son las células de nuestras defensas, los leucocitos, aumentaron rápidamente en el intestino delgado. Como parte de nuestro sistema inmune, pues estas células se aumentan para combatir a hostiles invasores. En otras palabras, cuando el conteo de células blancas o de leucocitos aumenta, una infección amenazante o enfermedad está por atacar. Entonces, comiendo alimentos crudos, se protege el sistema inmune y no se provoca un aumento en el conteo de estas células. Y encontramos el comentario del doctor Bircher Benner de Suiza, quien descubrió que comiendo alimento crudo en una comida antes de ingerir el alimento cocinado, prevenía la formación de células blancas en el intestino delgado. Por lo tanto, él siempre servía ensaladas crudas antes de los alimentos cocinados. Entonces, podemos ver que todas estas consejos son consejos muy sencillos, pero que a veces no contamos con este conocimiento y debemos colocarlo en práctica y divulgarlo, enseñarlo a nuestros familiares, que son las personas pues, que están más cerca de nosotros. Esta pequeña exposición pues es solamente algo como abuelo de pájaro, diríamos popularmente. Y aquí nosotros debemos aprender que es bueno alimentarnos bien, ¿sí? Que es lo más indicado porque es lo que Dios nos enseñó y nos colocó a través de la hermana White en sus escritos de hacer esta reforma de salud en nuestra vida. Y es un llamado también para que nosotros tengamos en cuenta el buen manejo que le debemos dar a las frutas, a las verduras, a las hortalizas, a las legumbres, porque hay muchas bacterias que están presentes en estos alimentos y si los consumimos de manera cruda, pues tenemos que hacer un buen aseo, una buena limpieza de estos alimentos que vamos a ingresar a nuestro organismo. Entonces podemos utilizar el vinagre, diluir una cuchara, un vasito de vinagre en 1 litro de agua, dejar los alimentos allí por unos 10 minutos o, bueno, eso se pueden encontrar varios métodos, o utilizar el bicarbonato, una cucharada de bicarbonato en 1 litro de agua también y dejarlo unos 10 minuticos. Entonces hay varias maneras de desinfectar todas estas verduras y frutas que Dios nos ha dado para el fortalecimiento de nuestro cuerpo. Y después de hacerles esta limpieza, a poderlas consumir más tranquilamente. No podemos tampoco llegar al extremo de que esto me va a hacer daño y que si no lo lavo, sí, pero sí debemos tener las precauciones necesarias, las mínimas, y hacerlo todo para la honra y para la gloria de Dios, orar al consumir los alimentos y Él colocará los beneficios de estos alimentos en, en, pues en nuestra salud. Si los hombres y mujeres recordaran cuánto dañan sus almas cuando abusan de sus estómagos y cuán profundamente es deshonrado Cristo cuando se abusa del estómago, serían valientes y se negarían a sí mismos, dándole al estómago la oportunidad de recobrar su correcto funcionamiento.
Al sentarnos a la mesa podemos hacer obra médico misionera, comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Esto se encuentra en el capítulo 5 del régimen alimenticio, página 93. Y en 1 Corintios 10:31 nos dice el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Queridos amigos, gracias por haberme acompañado en esta pequeña exposición y que hayamos sido bendecidos grandemente. Que Dios los bendiga. Terminemos con una oración. Querido Padre, que estás en los cielos, gracias Señor por este momento en el cual hemos sido instruidos, hemos sido bendecidos. Sabemos Señor que tú estás al control de todas las cosas que están sucediendo en el mundo y que cada día nos das un poco de luz para mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Te pido Señor que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a conservar más sanos nuestros cuerpos, a aplicar todas las cosas que aprendemos, que sabemos que están en tu palabra, tanto las leyes de cuidar nuestro cuerpo como las leyes morales, Señor. Que tu presencia esté en cada uno de nosotros y que nos complazcamos en hacer tu voluntad. Guárdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.